Soy David Páramo y mi palabra es en firme. Seguramente usted ya vio esta entrevista que le hace David Faitelson a Javier Hernández. A Javier, siguen diciendo el Chicharito, pero es Javier Hernández. Y es como pocas veces en mi vida algo con lo que yo me he identificado. Algo en lo que todos los mexicanos podemos reflexionar. A ver si lo metemos, Israel. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échele. Ese no es. Bueno, ahorita lo ponemos. Es un video de David Faitelson donde nos está entrevistando y le dice: oye, México no está para ser campeón del mundo. Y Javier Hernández dice cosas que son total y absolutamente ciertas. Sí, oye, ¿por qué no podemos ser Grecia en la Eurocopa? ¿Por qué no podemos ser el equipo ese pequeño de Leicester, se llama? El equipo ese de la liga inglesa, que se volvieron una maravilla y que le ganaban absolutamente a todos. Y dice algo que es total y absolutamente cierto. Lo que no tenemos no está. Lo que no está, no está. Y eso a veces tenemos que entenderlo en la vida. A ver, vamos a ver. Pongámonos serios. Sí, sí. México no está para campeón del Pero ¿por qué mundo. no podemos ser Grecia en la Eurocopa? ¿Por qué no podemos ser Leicester de la Premier League? En el beneficio. Tu opinión no va a cambiar. Tú pero- lo que pero, desees, Javier, lo que desees, David, sí. lo que quieras, Yo lo que quiero que México opines, sea campeón del lo mundo, que critiques, igual que tú. espérame, lo que critiques, lo que te guste o no te guste, lo que quisieras que se quitara, lo que quisieras que se mantuviera, todo lo que quisieras que se hiciera, no está. Porque ¿qué hay? Esto, eso es lo que hablo. Hay esto. O sea, vamos a ir a la Copa del Mundo así como estamos. Vamos a sacarle el mayor provecho posible a pesar de todo eso. Estamos tratando exactamente. Nosotros, fíjate, con todo eso que hace falta, que tú dices, con todo eso, vamos a intentar eso. No es más meritorio ni menos meritorio. No, sería una hazaña. Claro. Es que fíjate, es que es exactamente. No, imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échele. O sea, ¿por qué no? Y eso es justamente lo que tenemos que pensar. Yo vengo de una generación donde yo nací a mediados de la década de los 60, en 1966, y a mí me tocaron los absurdos despóticos de Echeverría, de López Portillo, y yo veía como mi papá se ponía triste después de que todo lo que trabajaba, todo lo que se esforzaba. Mi papá tenía 3 trabajos y que todo valía cada devaluación, que todo valía gorro con la crisis, todo valía gorro con el cambio de sexenio. Vi a mi mamá 1000 veces apretar los dientes y ver cómo le hacíamos para que salieran las cosas. Yo vengo de una generación donde lo que estaba de moda era el Chavo del Ocho, que no promovía valores familiares, promovía la miseria. Promovía una serie donde el protagonista vive en un barril y nadie lo invita a vivir a su casa, bola de ojetes. Y donde los ricos eran malos y antipáticos y los pobres eran buenos. El mismo síndrome de Pedro Infante del que le he hablado muchas veces. En las películas mexicanas con las que también me crié viéndolas, los pobres son buenos, los ricos son malos. Un pobre cuando se hace rico se vuelve malo. Y cuando vuelve a ser pobre se hace bueno. Si no ve la película de Pedro Infante y Silvia Pinal, que él es mecánico y ella millonaria, y que termina diciéndole: si me quieres, pues vas a tener que lavar aquí, cocinar aquí. ¿Y por qué no mejor pusieron una cadena de talleres? Pues el otro era bueno y trabajador y el otro era millonaria, ponen una cadena de talleres, pero no pensamos en la prosperidad. Yo viví en una generación donde la inflación llegaba al 180%. Donde cada que el gobierno salía a decir que no había crisis, sabíamos que había crisis, y que había devaluaciones, y que había tragedia económica, y que había malestar. Yo vengo de una generación donde a la selección mexicana nos referíamos a ella como los ratoncitos verdes. Que siempre tenían miedo, que nunca funcionaban. Y yo siempre me revelaba eso, yo decía: ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser siempre el chiste del mexicanito?
Eso sí, bien ingeniosito, bien chistosito, pero bien idiota, ¿verdad? Y bien abusadito. Viví en una época política donde al presidente, donde se hacía el chiste que se decía, que el presidente preguntaba, ¿qué horas son? Las que usted mande, señor presidente. ¿Por qué esa era nuestra realidad política? Los diputados y los senadores se dedicaban a levantar el dedo. Viví en una época donde solo había una empresa que producía papel periódico en el país, que era una paraestatal, que era Pipsa. Entonces, si el periódico criticaba al gobierno, ¿qué creen que pasaba? Pues llegaba tarde el papel periódico, llegaba poco. El diario de la libertad de prensa era verdaderamente asqueroso. ¿Sabe qué hacía el presidente en turno? Le perdonaba a los periódicos, les perdonaba las deudas que tenían por el papel periódico y las deudas fiscales. Sí, los chayoteaba. Entendió bien, los chayoteaba. Viví en una generación donde la gente era inteligente, pero no tenía acceso a las libertades de prensa y a las libertades de decir lo que quería decir. Cuando comencé mi carrera profesional, ya en forma, en 1988, me tocó, de los primeros eventos que me tocó cubrir fue la renegociación de la deuda externa, porque vivíamos con el pie de la deuda externa en el cuello y no la podíamos pagar. Hace unos años, hace un par de años, hace unos meses que hacían todavía un drama en que la deuda externa está creciendo. Nunca se dejó de pagar, nunca tuvo vencimientos largos. Nunca tuvo vencimientos que no se pudieran cumplir, nunca, absolutamente nunca. A mí me tocó vivir en un México de transformación, en un México que el día que se abrió al mundo, el día que firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, descubrimos algo, que podíamos competir, que sabíamos competir, que no necesitábamos a papá gobierno. Recuerdo que cuando yo tenía 22 años, acaba de cumplir 22 años, el periódico en el que trabajaba, el periódico El Economista, me mandó a tomar un curso al Boston Globe. Ese famosísimo por sus investigaciones. Y era un curso de investigaciones especiales y estuve 3 semanas con con estos reporteros. ¿Sabe qué regresé pensando? No son mejores que yo. Nada más nacieron en otro país. No son más listos, no están mejor preparados, no son más inteligentes. Nacieron en otro país. Y en este México, con el trabajo de todos, de absolutamente todos, o por lo menos de la mayoría de todos, hemos dejado de ser el país del mexicanito. El país del tipo sentado con un zarape recargado en su sombrero. Ya dejamos de ser ese país. Y descubrimos que podíamos ser líderes en muchas cosas, que podíamos ser potencia en muchas otras. Descubrimos que podíamos hacer cosas grandes. Hoy me subleva ver cómo no bien se dan los resultados del fútbol el fin de semana, que aparecen los que... ¿Y qué se necesita para que México sea eliminado? Esos mismos que hace unos días decían que no había modo de ganarle a Alemania. Esos mismos que creen, que siempre han creído en las derrotas heroicas, que los mexicanos nacimos para perder, que los mexicanos estamos jodidos. Yo no. Y muchos de ustedes tampoco no. Esos que quieren que otro les dé la oportunidad, que todavía hablan en términos deportivos, se merecen el gol. No, los goles no se merecen, se anotan. Esas generaciones de mexicanos en las que a mí me tocó vivir, que sí sabíamos lo que era una crisis. Hoy, quien nació en 1990 y adelante no sabe lo que es una crisis. La última vez que la economía mexicana estuvo en crisis fue en 1995. 1995. Ese año se tomaron medidas inteligentes, se tomaron medidas de abrirnos al mundo. Por ejemplo, se dejó de tener un tipo de cambio fijo. Ese año la devaluación fue del 57%. Ese año se decidió salvar al sistema financiero y hoy tenemos uno de los más fuertes, de los más grandes, de los más sólidos del mundo. Fuimos el primer país en la crisis de 2008-2009 en recuperar el crecimiento. 11 meses después, la economía mexicana estaba creciendo. El primer país de Occidente en recuperar el crecimiento después de la crisis financiera mundial. Ese país somos. Somos un país que ha crecido prácticamente todos los años de este siglo.
Que dejamos de ser el país de los perdedores, el país del Jamaicón Villegas que no jugaba bien porque extrañaba sus chilitos y su casita. Hoy tenemos jugadores de fútbol que son estrellas. Y estoy tomando el ejemplo del fútbol por el Mundial porque refleja lo que somos. Dejamos de ser ese país soberbio que en 78 dijo, no hombre, a Túnez lo goleamos, a Polonia le ganamos y a Argentina y con Alemania empatamos. El que menos goles nos metió fue Túnez, nos metió 3-1. Ah, no, Polonia también nos metió 3-1. Pero dejamos de ser los ratoncitos verdes y dejamos de ser ese país de perdedores. Somos un país que nos gusta pensar, no, van a eliminar a México. Y quedamos las tragedias o las perseguimos como diría de la Da Vinci, que siempre perseguimos nuestros miedos. Que no, sí, ya ganó López Obrador, ya ganó. Pues, ¿qué hacemos ahora que gane López Obrador? ¿Ya se jugó ese partido? Ese partido empieza a las 8 de la mañana del 1 de julio. Y lo vamos a decidir 89 millones de personas, hagamos lo que hagamos, si vamos a votar, si no vamos a votar, si votamos por uno, por otro, por el otro. Lo vamos a decidir, pero no podemos hablar del resultado de ese partido hasta que no se dé. Si usted es de los que me dice que creen las encuestas, yo le planteo lo siguiente. ¿Qué hacemos con el interrogante de por lo menos el 40%? 40% que dice o no contesto. En la mejor encuesta, el promedio anda por ahí del 46 o 47%. Que dicen o no quiero que me encuestes, o no contesto la encuesta, o te digo que no sé. Podemos tomar la decisión, ¿se van a repartir a partes iguales? No se van a repartir a partes iguales, no sabemos. Y me parece una falta de respeto decir, esto ya se decidió, este arroz ya se coció, no se ha decocido nada. Como tampoco se coció. Imaginen que los jugadores de la selección mexicana hubieran vuelto a hacer ese México de los ratoncitos verdes, pues es Alemania. Y que Javier Hernández, y que Lozano, y que Herrera, y que todos esos dijeron, pues son alemanes. Nos van a ganar, siempre ganan. ¿Para qué carajo se presenta uno al campo? ¿Para qué carajo se presenta uno a la vida si no piensa que va a ganar? Yo vengo de una generación donde mis padres vencían la adversidad todos los días. Donde todos los días tenían que ver cómo alcanzaba para comer. Donde cada que el estúpido presidente que hacía sus actos faraónicos y vive el señor presidente, y que el informe de gobierno era día feriado, y el estúpido hablaba durante horas, o lloraba el imbécil de José López Portillo, o no menos imbécil de Luis Echeverría, yo sabía que iba a haber tragedia en mi casa. Yo soy de una generación que a nuestros papás nos enseñaron a usar poquita pasta de dientes. Porque no había pasta de dientes en este país. Que nos enseñaron a que de repente había apagones de luz. O que para enlazar una llamada telefónica pasaba más de 1 minuto. Yo soy de una generación donde éramos un país muy jodido. Hoy somos un país grande que tiene muchos problemas. Que tiene que afrontar grandes retos. Sí, tenemos 9.3 millones de pobres y hay que sacarlos de la pobreza sí o sí. Yo sé que si volvemos a usar una máxima que ha fracasado 130 veces, 130 veces se ha usado el populismo estatista que propone López Obrador. 130 veces. En México y en el mundo. ¿Sabe cuál es el marcador? 130-0. 130 veces ha fracasado. Y los modelos capitalistas, los modelos como el que vivimos, funcionan y funcionan bien. Y permiten a la gente crecer. Hoy las generaciones que son primovotantes y todas esas generaciones, hablen con sus papás, hablen con sus abuelos, para que vean que regresar al camino que proponen y que alguien lo ve como nuevo, porque decir que Morena es un partido nuevo. Hoy estaba leyendo que Bartlett quiere ser director de Comisión Federal de Electricidad. Bartlett, que ya en 1988 le robó la elección a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Eso es nuevo? ¿De veras eso es nuevo? ¿Eso es moderno? ¿Eso es novedoso? ¿O podemos decir, no, tenemos gravísimos problemas de inseguridad? Sí, hay que enfrentar la inseguridad.
Y yo sé que la inseguridad no se resuelve perdonando a los delincuentes o haciendo amnistías con ellos. Colombia lo ha hecho 86 veces y las 86 veces les ha salido mal. Tenemos la experiencia mundial y tenemos la experiencia en todos lados. Sí, tenemos muchos defectos. También las abejas. Las abejas tienen 17 defectos aerodinámicos que les impide volar. Y vuelan y son fundamentales para la humanidad. La humanidad depende de las abejas. El mundo depende de las abejas. Y tienen 17 defectos que les impide volar. Yo se lo quiero dejar tan claro como se lo dejó Javier Hernández. Piensen en cosas chingonas, carajo.